Es en el nombre poderoso, todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, a quien te pedimos y te damos muchas gracias por todas las bendiciones derramadas, Padre. En el nombre de Jesús, nunca nos cansaremos de agradecerte por la salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo y por el cuidado que sigues teniendo aún de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos amados, siguiendo con el culto, vamos a entrar a otro periodo de alabanzas y vamos a darle el tiempo a David Gómez para que nos dirija en estas alabanzas. Cuando yo sentí el amor de Dios y desde niño. Vamos a comenzar con la de Cuando yo sentí el amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón Continuamos con la de Desde niño. Desde niño me miraste, me escogiste, desde pequeño me abriste tu corazón, me enseñaste, me hablaste de tu gracia, tu sonrisa siempre estuvo en mi favor.
Bien, hermanos, qué hermosos cantos. Siempre el Señor, desde chiquito, desde el vientre de nuestra madre, como decía ahorita, bueno, dijo el salmista, dice: mi embrión vieron tus ojos, con tus manos entretejías mis tejidos. Y bueno, qué bendición poder contar con ese entendimiento, con ese conocimiento de que Dios ha sido muy bueno, muy maravilloso, grande y poderoso, que bueno, que nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Así es de que usted ahí en casa donde esté, yo le pido por favor que medite en estas promesas del Señor. Él tal parece para la mente carnal que Dios nos ha abandonado, pero no es así. No es así, porque Dios siempre ha estado con nosotros, a nuestro lado. Dice el canto que su risa siempre estuvo a nuestro favor. ¿Cuánto nos ama el Señor? Yo creo que mucho. Entonces, yo creo que ahí donde usted está, bueno, pensemos en estas promesas de parte de Dios para usted que nos está viendo. Yo sé que hay muchas necesidades de distinta forma. Hay muchas necesidades de multicolores, como lo vamos a mencionar, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Es que debemos aprender a verlo así, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a exponer su palabra. Con temor y temblor lo hacemos porque somos siervos inútiles y nosotros por sí solos no podemos hacer absolutamente nada. Así es de que si no es por la presencia de su Espíritu Santo, entonces ahí es donde realmente está la capacidad, porque Él es el que obra a través de nosotros, dentro de nosotros y por nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Tenemos palabra de Dios y en oración, y nos ponemos en sus manos. Padre, ¿cómo no alabarte en esta mañana? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no adorarte, Padre, y exaltarte, porque eres digno de toda suprema alabanza? Dice el salmista: Padre, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Por eso, Padre, es que en esta hora dice que tu grandeza es inescrutable y no hay un Dios como tú fuera de ti, mi Señor. Por eso es que en esta hora nos ponemos delante de ti. Que tu Espíritu Santo, Maestro y Guía por excelencia, hable a nuestras vidas, mi Señor. Que escuchemos las palabras que en estos tiempos muchos necesitamos escuchar, Padre, y que nos des aliento y fortaleza para seguir adelante en esta carrera, mi Señor. Es por eso que nos ponemos en tus manos, y que tu presencia y tu nombre sean con nosotros, y tu nombre sea exaltado y glorificado en todo, mi Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos, y que le des palabra de sabiduría clara y sencilla, mi Señor, a esta boca para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Bien, hermanos, qué importante es meditar en la palabra de Dios, y más en estos tiempos. ¿Qué sería de nosotros, dice el canto, si no nos hubieras alcanzado, salvado, perdonado? ¿Dónde estaríamos? Bueno, yo creo que es algo que usted tiene que contestarse. Estaríamos extraviados y perdidos. Bueno, la predicación tiene su fundamento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 30. Muy conocido el pasaje muy utilizado de muchas maneras, ¿verdad? Y bueno, nos hace revivir aquellos momentos de los cuales en el ministerio nuestro Señor Jesucristo estaba siendo, ¿verdad?, parte de todo ello, como el Dios creador, el Dios sustentador y el Dios de nuestra salvación. Se encuentra en Mateo 14:30 y voy a dar lectura, pero antes
el título de este sermón es Saber vivir bajo tensión. Yo creo que pensando en todas las cosas que estamos viviendo, enfermedad, pérdida de cosas, pérdida de la vida, pérdida de familia, bueno, mis hermanos, depresión y tantas cosas que nos aquejan y golpean nuestra vida, no hay cómo pensar en este título, Saber vivir bajo tensión. Esto es lo que nosotros debemos ponernos a pensar, ¿verdad? Porque muchas veces por el dolor, por la aflicción o por la depresión o por tantas cosas que vienen a nuestra mente, bueno, perdemos el rumbo y el hilo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto no debe ser así, hermanos. Tenemos que estar animados y alentados, no importa cuán fuertes sean los vientos adversos que muchas veces golpean nuestras vidas, mi Señor. Vamos a pasar entonces a la meditación, saber vivir bajo tensión. Dice el versículo así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Esto es algo que usted ya lo identificó. ¿Quién fue esta persona? Sino el apóstol Pedro, ¿verdad? La experiencia de Pedro andando sobre las aguas, bueno, tiene muchos atractivos muy especiales para nosotros. Nos presenta una escena, mis hermanos, radicalmente diferente a todo lo que hemos conocido en nuestra propia vida. Sí. Por otro lado, la osada petición del discípulo también toca algo en nosotros. Nunca, mis hermanos, deja de sorprendernos las respuestas impulsivas de este discípulo de Jesús, respuestas espontáneas del más atrevido de los 12, ¿verdad? De los 12 discípulos, que fue Pedro. Y hoy quisiera hacer algunas observaciones en cuanto a este momento particular en el relato. Bueno, cuando la intensidad del viento y la furia de las olas le puso fin a la breve aventura del futuro apóstol. Ciertamente hemos estado hablando de Jesús. El sermón pasado, esta es una casi continuación del sermón pasado. Y yo quiero que usted tome en cuenta y analice todo lo que vamos a comentar hoy, a platicar. Ciertamente cuando estaban con el Señor Jesucristo, lo decía yo, que estaban contentos, estaban llenos de fe, de tal manera que cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro, hacía algo tremendo, sobrenatural, que solamente en Él radicaba para hacer estas cosas, porque tenía la autoridad, porque era Dios mismo. Bueno, imagínense, yo al lado del Señor Jesucristo me sentiría como pavo real. Así los discípulos estaban, y Pedro, pues no se diga, ¿verdad? Él era del círculo íntimo de Jesús, y lo veía de cerca y miraba todas esas maravillas de tal manera que se sentía muy orgulloso de andar con el Mesías, con el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como lo maneja el evangelista. Bueno, entonces las olas no aparecieron en el momento que Pedro comenzó a andar sobre el agua. El texto nos dice que los discípulos habían estado remando durante unas cuantas horas sin avanzar gran distancia, porque el viento les era contrario y las olas golpeaban la embarcación. Sí, estas condiciones habían acompañado a los discípulos durante toda la noche. Se decía que eran pescadores experimentados, que conocían las mareas, los tiempos, las corrientes del mar de una manera muy especial, porque eran maestros ahí en la pesca, eran peritos en la materia. Hasta el momento las olas no eran más que un molesto contratiempo a sus esfuerzos. Eran hombres acostumbrados al mar, y esto era seguramente una situación que conocían bien. Del mismo modo, nosotros vivimos rodeados de dificultades y aflicciones que muchas veces
no tienen mayor impacto sobre nosotros, hermanos. Cuando Pedro salió de la barca, las olas seguían siendo las mismas que cuando estaban adentro. Sí, su fascinación con la aventura o con la persona de Cristo, no obstante, le permitieron ignorar completamente la existencia de las mismas. Caminar, estaba completamente concentrado y absorbido por el desafío de caminar sobre las aguas hacia la persona de Jesús. Del mismo modo, en momentos de gran pasión espiritual, ni siquiera registramos la existencia de los contratiempos y obstáculos de la vida. Su existencia o no es algo que no afecta en lo más mínimo nuestra propia vivencia espiritual. En un momento, sin embargo, hermanos que me escuchan, Pedro quitó los ojos de Cristo y miró las aguas. Al hacerlo, vio las olas que habían estado ahí durante toda la noche, pero ahora su situación había cambiado. Sí, era extremadamente precaria y peligrosa. Las mismas olas ahora le infundían un temor que lo llevó a paralizarse e interrumpieron dramáticamente su experiencia de andar por las aguas. Comenzó a hundirse, dice la Escritura, y solamente la rápida intervención del Maestro, bueno, lo salvó de ahogarse. Así es el Señor. ¿Cómo podemos entender este pasaje? ¿Cómo podemos sacar una pequeña conclusión de estas palabras? Muchas veces creemos que lo que nos ha hecho tambalear en la vida son las circunstancias particulares que vivimos, hermanos. Así es. La experiencia de Pedro nos revela otra cosa. No son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestra perspectiva de ellas. El lugar donde estamos parados en el momento de la tormenta va a determinar qué clase de respuesta tenemos. Las olas eran siempre las mismas, pero desafortunadamente y lastimosamente siempre es así en el ser humano, en el creyente también. No afecta las circunstancias, sino en la perspectiva que tenemos de ellas. Esto es el punto. Ahora bien, el apóstol Santiago nos habla de cómo convertir las pruebas en triunfos. Hablamos el sermón pasado que en Cristo tenemos victoria. Sin duda, usted ha observado que el rosal brota la rosa o del capullo la mariposa. Pero esto ilustra un principio bíblico. A través de la Biblia encontramos a personas quienes han convertido la derrota en victoria y la tribulación en triunfo, y en lugar de ser vencidos han sido vencedores. Santiago nos dice que nosotros también podemos tener esta experiencia. Muchas veces nos ponemos a pensar, es que en aquellos tiempos eran otras cosas, es que en aquellos tiempos era diferente. No, mis hermanos, la situación no cambia. Su palabra, su plan, su obra para nuestras vidas y su poder sigue siendo el mismo, y sus propósitos para nuestras vidas, esos son los mismos. Ellos también eran seres humanos como nosotros, lo somos ahora, y tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos intelecto, todo lo mismo que aquellos. No es diferente, es igual hoy. Y Santiago quiere que aprendamos de aquellas cosas, hermanos, porque para nuestra enseñanza fueron escritas, y es para que aprendamos. Aunque las pruebas vengan de afuera o las tentaciones sean internas, con la fe puesta en Cristo podemos ser victoriosos, y la madurez espiritual es el resultado de esa victoria. Este es el propósito de todas las cosas que acontecen y vienen a nuestra vida como creyentes: llegar a la madurez, crecer,
a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Si realmente queremos cambiar las pruebas en triunfos, hermanos, debemos perfeccionar estas 4 cualidades esenciales: una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios. Ahí están 4, repito: una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios. Vayamos al primer punto y al grano: una actitud de gozo. Si usted se va y abre su Biblia en Santiago capítulo 1, usted se va a dar cuenta de lo que nos está hablando Santiago. Santiago nos dice, ¿verdad?, que el punto de vista determina el resultado y la actitud determina la acción. Dios nos advierte que habrá pruebas. Sí, no dice el texto si os halléis en diversas pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. El que cree que la vida cristiana es un lecho de rosas está en un grave error. Jesús advirtió a sus discípulos, si usted recuerda muy bien en el sermón pasado, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pablo les dijo a los que habían creído, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Allá en Hechos capítulo 14 verso 22 nos dice esto: aún siendo nosotros de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, aún perteneciendo a su familia como hijos adultos adoptados en Cristo Jesús, tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo salga como lo deseamos. No, algunas tribulaciones simplemente vienen porque somos humanos, como enfermedades, accidentes, frustraciones y aún tragedias aparentes. Otras tribulaciones vienen porque somos creyentes. Y Pedro lo pone de manifiesto en su primera carta: amados, no os sorprendáis, no os te saque de sí cuando vengan diversas pruebas a sus vidas. Por eso dice, no sorprendáis, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Satanás lucha contra nosotros, el mundo nos persigue y esta lucha continúa por toda la vida mientras estemos aquí parados en esta tierra. La frase os halléis implica que no es un incidente premeditado. No, mis hermanos, para el creyente no hay la suerte, ni existe la suerte, sino existe la voluntad agradable y perfecta que es de Dios para nosotros. No pueda pensar usted que es algún incidente que se apareció de la noche a la mañana. No, el creyente ciertamente no se dedica a inventar tribulaciones. Las palabras diversas significan diferentes, o sea que nos llegan como un montón, como una avalancha de nieve o como una ola impetuosa y golpean nuestra vida de muchas. Hay depresión, hay ansiedad, hay frustración, hay temor, hay tantas cosas como Pedro en la introducción lo hacíamos. Pedro usa la misma palabra en 1 de Pedro 1:6. Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recuerden que Pedro les estaba hablando a los expatriados de la dispersión en Asia, Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, por la persecución, ¿verdad?, de los cristianos en aquel imperio. Bueno, se desparramaron porque estaban siendo perseguidos. Tal vez la persecución hoy sea distinta para nosotros. La persecución es a través de todas las pruebas. Las pruebas de la vida no siempre son iguales, son como la hilaza multicolor que el tejedor usa para obtener un hermoso tapete. Dios arregla y combina los colores y experiencias de la vida. El resultado final es algo hermoso para su gloria. Allá en Houston hay muchas tiendas de amigos que yo conozco que son vendedores de tapetes. Ellos vienen del Medio Oriente por allá. Y ellos venden tapetes que tal parece que cuando usted los ve al revés no tienen sentido. Está toda embarañada
por la parte de atrás. Y esto, mis hermanos, es algo, una ilustración muy propia. Por detrás están enmarañadas, pero una de las cosas es que tenemos la tendencia a juzgar a los trabajadores que hacen esa obra, pero usted la está juzgando porque la está viendo al revés. Del mismo modo, nosotros vemos el revés de la vida, mientras que el Señor ve el otro lado. No juzguemos al Señor ni su trabajo por las apariencias de hoy. Su obra aún no está concluida. Dice Job que Él es el tejedor, el que va tejiendo los hilos de nuestra vida. A Él no le pasa por alto cuando usted es sometido a una prueba. Él con mucha destreza hace el hilo y lo lleva con la aguja para tejer la pieza y la etapa de su vida de una manera perfecta, de tal manera que conduzca a terminar la obra concluida cuando Él ya la termine. La palabra traducida tener significa evaluar en griego, y Pablo presenta esta idea varias veces en Filipenses. Después de que Pablo se había convertido, evaluó su vida y se fijó nuevas metas y prioridades. Las cosas que antes le eran importantes, las estimó como basura, comparadas con su experiencia con el Señor. Así lo estimó. Cuando pasamos por las pruebas difíciles de la vida, debemos evaluarlas a través de lo que Dios hace en nosotros, y esto explica el que un creyente verdadero pueda gozarse en medio de las tribulaciones, porque vive para lo que vale más. El mismo Señor Jesucristo pudo soportar la cruz debido al gozo, dice, al gozo puesto delante de Él, Hebreos 12:2, el gozo de su retorno al cielo para compartir su gloria con la iglesia. Es el mismo gozo del Señor, porque si somos de Cristo y seguidores de Cristo, debemos pensar y sentir lo que Cristo siente y piensa. Y esto es lo que debemos pensar cuando estamos pasando por difíciles pruebas. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Sí. Si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener el sumo gozo. Si vivimos solo para el presente, olvidamos el futuro. Entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargadas. Job tenía la perspectiva correcta cuando dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y seré como oro. Job 23:10. Así que, hermanos, cuando lleguen las pruebas a su vida, debemos pensar y debemos tener una perspectiva correcta de las pruebas. Cuando lleguen estas cosas a nuestra vida, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo. La gratitud hoy en día se ha perdido. Ahora, los cantos, si usted observó, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Cuando a veces pensamos en puras cosas buenas, el corazón y el instinto del ser humano es darle gracias porque todo va de viento en popa. Pero cuando vienen las pruebas, la adversidad y las olas golpean nuestra vida con distintas y multicolores pruebas, entonces no podemos ser agradecidos. Claro que sí, mis hermanos, porque Dios está formando el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros, la obra perfecta. Es donde debemos agradecer a Dios por ello. No debemos mirar como estos que fueron a juzgar el tapete al revés, mirando que la obra por enfrente era perfecta. Así nosotros muchas veces juzgamos a Dios, pensamos que se ha olvidado, que está siendo demasiado duro, pero no, sigue trabajando en nuestras vidas. El punto de vista determina el resultado. Para terminar la prueba con gozo, hay que empezar con gozo, mis hermanos. Pero es posible estar contento en medio de pruebas.
El segundo punto nos va a aclarar. Una mente sabia. Una mente sabia, yo no entendía la situación. Hemos estado estudiando en los devocionales el Proverbios y bueno, nos ha hablado de la sabiduría, ¿verdad? Espero que la estemos aquilatando y la estemos valorando, porque realmente la sabiduría de Dios que habla Salomón ahí es maravillosa para nuestras vidas. Y una mente sabia, ¿qué es lo que conocen los que conoce usted o lo que conocemos nosotros como creyentes que nos permite enfrentarse a las pruebas y sacar provecho de ellas? Bueno, que la fe siempre es probada. Cuando Dios llamó a Abraham para andar por fe, lo probó para aumentar su fe. Dios siempre nos prueba para mejorarnos. Satanás nos tienta para descalificarnos, y la prueba de nuestra fe indica que somos salvos. Sí, por eso cuando vengan las pruebas a su vida como creyente, piensen en esto, en que las pruebas vienen en nuestra vida porque ya somos hijos de Dios. Uno, porque ya somos salvos y porque Él quiere perfeccionarnos. Que la prueba no es destructiva, sino benéfica. Pedro dice que sometida a prueba vuestra fe, ya lo hemos visto, mucho más preciosa que el oro. Un buscador de minas deposita su muestra mineral en el laboratorio del aquilatador para ser examinada. La muestra sola puede valer muy poco, pero la aprobación oficial acerca de la muestra puede ver millones. Estaba acordándome de una película que vimos mi esposa y yo ahí en la televisión. Era de una familia que había salido un hijo, ya creció adulto y decidió unirse con una persona adulta, una persona mayor, para ir a buscar oro allá en las montañas de aquellos estados donde se encontraba el oro. Entonces se fueron. Pasaron por muchas dificultades, pasaron por muchas pruebas, osos, ataques de lobos y tantas cosas otras más, hasta fin que llegaron y encontraron el oro. La mente sabia gasta mucho tiempo en encontrar la verdadera sabiduría que vale la pena, que es la de Dios para su vida. Es donde nosotros debemos ponernos a pensar cuánto vale la sabiduría. Mucho más preciosa que el oro y la plata. Bueno, estos personajes encontraron el oro y llevaron una muestrita en un morralito. Era muy poco lo que llevaban, pero cuando lo sometieron a prueba con el dueño del laboratorio, dijo: este oro es excelente, este oro vale mucho, no la muestra, sino el yacimiento de donde habían encontrado el oro, que era de gran calidad. Brincaron de gusto. Entonces, esto fue lo que pasó. La aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es valiosa, ya que certifica que nuestra fe es genuina. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. Pablo declara: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Parece repetitivo este mensaje, pero por las circunstancias que atravesamos, olvidamos que Dios nos ama y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, que las pruebas nos ayudarán a madurar. ¿Qué es lo que Dios desea obrar en nuestra vida? Paciencia, firmeza y la habilidad de continuar en medio de las dificultades. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 y 4. En la Biblia, la paciencia no significa una aceptación pasiva de las circunstancias. Es una perseverancia denodada en medio de sufrimientos y dificultades. Con frecuencia caemos en depresión, llenos de preocupaciones, angustias, sufrimientos, tristezas. ¿Saben una cosa? El rey David lo vivió.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:11. La mente sabia, como lo dijimos, conoce los propósitos de Dios. El rey David esperaba en Dios, enfrentaba la situación difícil que estaba viviendo, sabía que Dios estaba trabajando en su vida y que Él le ama, le amaría y lo cuidaría por sobre todas las cosas. Él solamente quería perfeccionarlo al rey David, quería perfeccionar su carácter y formarlo y así llegar a la madurez. El abatimiento es un sentimiento que nos puede envolver a todos en algún momento, sí. El rey David, que era el rey David y que era un hombre conforme al corazón de Dios, le llegó a este problema de la depresión y el abatimiento nos puede llegar a todos. La palabra abatir viene de la palabra griega katabisbazo, que se traduce a hacer bajar o descender. El abatimiento es esa inquietud en el interior que te hace perder el ánimo, la fuerza o la alegría y puede hacer descender tu fe en Dios. Pero nada escapa de las manos de Dios cuando usted es su hijo. Cuando usted es su hijo, lo mete hasta lo más bajo y hasta lo más profundo de la prueba, como lo hizo con David, pero no lo soltó, ni lo soltará nunca porque le ama. Y lo sacó ya perfeccionado de la prueba. Preguntémonos, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Las circunstancias, hermanos, adversas producen una inquietud que abate en el alma, entristecen el espíritu. Y hay una frase que Dios dice: el principio de la inquietud es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, estamos seguros. No pueden estarnos preguntando a nosotros cuando estamos así como Job lo estuvo: ¿dónde está tu Dios? Ya maldícelo. Cuando vemos las pruebas y todas las cosas que vienen a nuestra vida, tratamos y renegamos de Dios y no le creemos que Él es poderoso para guardarnos y sacarnos y sacarnos relucientes y limpios de la prueba, para ponernos como niño chiquito cuando se cae y lo levanta y lo pone de pie y aprende una y otra vez. Así es nuestro Dios, lleno de amor. Nos guarda, nos cuida, nos forma, y esto no podemos nosotros olvidarlo. Preguntémonos: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Sí, en Dios pondré mi esperanza. En Dios pondré mi esperanza. Él nunca me ha abandonado. Él nunca me ha dejado, como lo cantábamos hace un ratito. Desde pequeño siempre tuvo planes maravillosos para mi vida y para su vida, y nunca lo ha dejado y nunca lo ha abandonado. La gente no madura, siempre se impacienta. Sí, las personas que han madurado son pacientes y tenaces. Por lo general, la impaciencia y la incredulidad van juntos, así como la fe y la paciencia. Debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:6. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios puede hacer grandes cosas con usted y conmigo. Y yo creo que estamos de acuerdo. La única manera en que el Señor puede perfeccionar la paciencia y el carácter en nuestra vida es a base de pruebas. La constancia no puede alcanzarse a leer un libro, ni aun escuchar un sermón o aún hacer una oración. Debemos pasar por las dificultades de la vida, confiar en Dios y obedecerle. El resultado será paciencia y carácter. Sabiendo esto, podemos hacer
frente a las pruebas con gozo. Sabemos lo que las pruebas harán por nosotros y sabemos que el final traerá gloria a Dios. Esto explica por qué el estudio de la Biblia nos ayuda a aprender la paciencia. Romanos 15:14. A leer de Abraham, José, Moisés y David, y aún del mismo Señor, nos percatamos que Dios tiene un propósito en las pruebas. Dios cumple sus propósitos cuando confiamos en Él. No existe sustituto para una mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente incauto, pero no puede vencer al que conoce su Biblia y entiende los propósitos de Dios. Allí es cuando nosotros somos sabios, ¿verdad? Cuando nosotros somos dedicados a estudiar la palabra, creemos que las pruebas tienen un propósito en nuestra vida y que Dios sacará lo mejor de nosotros cuando nosotros nos sometamos y rindamos a Él, que es el punto que sigue. Una voluntad sumisa. Dios no puede mejorar nuestro carácter a menos que pongamos nuestra parte. A veces yo les digo a los jóvenes, bueno, jóvenes, yo no los voy a cambiar. Usted me podrá ignorar a mí y yo puedo hacer todo lo posible, pero yo no puedo cambiarlo. El único que lo puede cambiar y lo cambiaría es Dios. Pero solamente usted tiene una cosa que hacer, que haya disposición de la voluntad de que usted quiera que lo cambie. No solo los jóvenes, a mí también como adulto, y a las hermanas y hermanos que me están escuchando. Tiene que querer. Dios no quiere formarlo a fuerzas, ni hacer su obra en usted a fuerzas. Dios no puede mejorar nuestro carácter menos que pongamos de nuestra parte. Si nos oponemos a su voluntad, fíjese bien, entonces Él nos corrige para que nos sometamos. Pero si cedemos a su voluntad, o sea, voluntariamente, entonces Él lleva a cabo su propósito. El poder de Dios empieza a obrar en nosotros. Él no está satisfecho con un trabajo a medias, sino que quiere un trabajo completo. Desea un producto que esté completo y maduro. La meta que Dios tiene para nuestras vidas es la madurez. Sería tragedia que nuestros niños permanecieran bebés. Sí, seguido me pasa los recordatorios en el Facebook de los años anteriores. Cuando esto sucede, salen mis hijos chiquitos. Mi hijo Huguito tenía 3 años, 4 años, andaba en un carrito, Abril también. Y bueno, la Abril estaba más pequeña. Y cuánto me hubiera gustado que ellos permanecieran en esa edad. Pero ¿sabe una cosa? Ese no es el propósito de Dios. No. El propósito de Dios es que sean niños que experimenten esa edad. Cuando son bebés o cuando fueron bebés, y a quién no le gustaría. Nos da gusto verlos crecer, aunque la madurez implique tanto peligro como gratas sorpresas. Sí, porque ellos experimentarán pruebas dolorosas, muchas veces por rebelión, muchas veces por resistirse a la voluntad de Dios, y esto dolerá a papá y a mamá también como le duele a Dios. Muchos creyentes se esconden de los problemas de la vida y como consecuencia nunca maduran. El asunto es enfrentarlos con valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo estoy haciendo la obra para lo cual yo te llamé. Por lo tanto, no desmaye tu corazón, sino permanezca firme y adelante para cumplir nuestros propósitos en ti. Es lo que quiere Dios. Es lo que quiere Dios así. Entonces, muchos creyentes se esconden de los problemas de la vida y como consecuencia nunca maduran. Dios quiere que los hijitos lleguen a ser jóvenes y ellos a la vez que sean padres. Este es el propósito de Dios. El apóstol Pablo señaló 3 actividades que componen la vida cristiana. Primero, lo que Dios hace por nosotros, provee la salvación. Jesucristo completó esta obra en la cruz. Si confiamos en Él, Él nos salva. Segundo,
lo que Dios hace en nosotros, porque somos hechura suya. A esto se le conoce como la santificación. Dios conforma nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo Jesús, conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y por último, lo que Dios hace por medio de nosotros, nuestro servicio. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios, hermanos, cambia el carácter de una persona antes de que la llame a su servicio. Él debe primero obrar en nosotros antes de que pueda obrar por medio de nosotros. Dios, por ejemplo, pasó 25 años obrando en Abraham antes de darle el hijo prometido. Dios obró 13 años en la vida de José, permitiéndole varias pruebas antes de que éste fuera ascendido al trono de Egipto. Dios pasó 80 años preparando a Moisés para sus 40 años de servicio. Nuestro Señor lleva 3 años, llevó entrenando a sus discípulos, formando su respectivo carácter. Nuestro Señor sigue invirtiendo tiempo en la joya más preciosa de su creación, que somos nosotros, para lograr sus propósitos en nuestra vida, mis hermanos. Debemos tener esa mente sabia y debemos de tener esa sumisión a Él para que Él trabaje en nuestras vidas. Sin embargo, Dios no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento. Debe haber una voluntad sumisa. La persona madura no discute los planes de Dios, ni se queja, ni está ahí señalándolo, diciéndole que por qué le ha abandonado. El salmista también le decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor Jesucristo también lo dijo en la cruz del Calvario. Es normal, pero ellas no discuten. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, de mí pase esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras que se haga. Y así pasó, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De lo contrario, llegaremos a ser como niños inmaduros en vez de adultos maduros. Último, terminamos. Un corazón que confía en Dios. El apóstol Santiago escribió a personas que tenían problemas en la oración. Cuando estamos pasando por pruebas ordenadas por Dios, ¿cómo debemos responder en oración? ¿Cómo debemos orar? Santiago contesta: pidamos sabiduría a Dios. Este es el propósito de este mensaje, de este pasaje de Santiago. Cuando llegamos a ese pasaje, no lo entendemos muchas veces, el cual aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Fíjese bien, la dará abundantemente y sin reproche. ¿Quién? Dios. ¿Cómo la dará? Abundantemente. No se va a enojar porque usted se la pida, para entender sus planes y sus propósitos, el por qué usted y yo estamos pasando por difíciles pruebas. Ahí es donde radica la sabiduría de la mente sabia, entender los propósitos de Dios. Los judíos amaban mucho la sabiduría, como se muestra en el libro de Proverbios. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas y que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. No sé si usted habrá jugado el jueguito ese de las maderitas, no sé cómo se llama, pero y de las piececitas, ¿cómo se llama? Rompecabezas. Y el de la maderita, ¿cómo se llama? Llega. Ese juego se me hace difícil pronunciarlo, pero usted túmbelo todo porque tiene conocimiento y lo va a tumbar, pero ármelo y ahí está la sabiduría actuando para armarlo, esa pieza, la habilidad de desarmar las cosas, y que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Santiago no solo indica lo que debemos pedir, no solo indica lo que debemos pedir, sino también nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo? Con fe. Pida con fe.
No debemos tener miedo. Dios está presto para contestar y nunca nos reprochará. Él da mayor gracia a los humildes, ¿verdad? Santiago 4:6 también da más y más sabiduría. El mayor obstáculo para que una oración no sea contestada es la incredulidad. Por eso dice, pida con fe. Santiago compara al creyente, mis hermanos, que duda con las olas del mar, que suben y bajan. Cuando nos tocó ir de vacaciones, nos tocó concluir en la Isla del Padre, a mis hijos, a mi esposa y a un servidor. Nos sentamos en la playa y yo cometí el error de darle la espalda a las olas del mar. Hasta mi hija se rió y mis hijos se rieron porque la ola me pegó en la espalda y me sepultó en lo más profundo y me sacó a la orilla como un tapo. Allá va Hugo con toda el agua en la boca y en las narices y tosiendo, ¿verdad? Porque no me cuidé. Cuando esto sucede es cuando nosotros estamos dudando. Nunca se debe dar la espalda a las olas. Siempre se debe dar con valentía, esfuerzo y fe el frente a los problemas, para que el Dios Todopoderoso actúe con su poder en nuestras vidas y nos sostenga firmes en medio de las circunstancias que enfrentamos. Esta es la experiencia del hombre de doble ánimo. La fe dice que sí, pero la incredulidad dice que no. Fue la duda la que causó que Pedro se hundiera en las olas cuando iba hacia Jesús. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro empezó a andar por fe, tenía los ojos puestos en Cristo, pero cuando el viento y las olas lo distrajeron, dejó de andar por fe y empezó a hundirse. Fue inconstante y por poco se ahoga. Muchos creyentes son como corchos sobre las olas, suben y bajan, echados hacia atrás y hacia adelante. Una experiencia tal es señal de inmadurez. Pablo usó una idea semejante en Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si creemos de todo corazón, podemos pedir que con fe, y Dios nos dará la sabiduría que necesitamos. La inestabilidad y la inmadurez siempre andan juntas. ¿Cómo podemos concluir, mis hermanos? El sueño no se concilia fácilmente, y más en estos tiempos. En medio de una crisis, el rey David pudo haber pasado muchas noches sin poder dormir cuando Absalón, su hijo, le perseguía para matarlo. Así son las cosas. Los Absalones son aquellas pruebas difíciles que vienen a nuestra vida y que nos persiguen y nos asedian, de tal manera que quieren tumbarnos como aquella persona ante las olas del mar, pero no lo podemos permitir porque David, debemos de tomar el ejemplo de él. Él pudo haber pasado muchas horas, mas sin embargo, David pudo dormir tranquilamente aún en medio de la rebelión. ¿Qué marcó la diferencia? David clamó a Dios y él escuchó. La seguridad de una oración contestada da paz. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad que Dios tiene las riendas de las circunstancias. Si usted se pasa la noche despierto por las preocupaciones de no poder cambiar las circunstancias, derrame su corazón delante de Dios y agradezca que Él tiene el control de todo. Luego usted descanse. Confiemos en Dios y esperemos en Él. Oramos y quedamos despedidos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Ciertamente, mi Señor, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a tener una mente verdaderamente sabia. Y te pido, Padre, que
derrames de tu gracia abundante en medio de toda esta congregación de tu iglesia, Padre. Que nos des la perspectiva correcta de mirar las cosas y que podemos realmente permitir que tú sigas trabajando en nosotros. Solamente renueva nuestras fuerzas, nuestro ánimo y aliento para seguir adelante, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que todo lo que enfrentamos, tú tienes el control de todo esto, Padre, en tus manos, y especialmente de nuestras vidas, porque nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido el día de hoy. Esperemos que podamos haber sido fortalecidos allá donde nos están viendo. Cada uno, anímese, aliéntese, porque el Señor quiere seguir trabajando por medio de usted y en usted y por medio de usted. Así es de que abra su corazón y permita que el Señor trabaje ahí donde está. Puede estar en un hospital, puede estar en una situación difícil, en depresión, puede estar en desesperación, en aflicción, en dolor, en preocupación. No cierre su corazón ante Dios, ábralo para que Él trabaje y le sane. Así es de que este es mi ruego y mi súplica en esta hora. Hermanos, tenemos los anuncios. Recuérdense que tenemos el miércoles de oración. Primeramente el martes tenemos oración con las hermanitas de la femenil. Tenemos el martes a las 7, de las 7 de la mañana, esta oración en cadena, que mis hermanas, cuando vi el boletín, me asusté de tanta necesidad que hay, mis hermanos. Así es de que yo les ruego que se pongan en unidad, en unión con nuestra hermana Rosy de Aguirre, que tan amablemente, mis hermanos, lleva este ministerio de oración para interceder por todas las necesidades de la iglesia, de la nación. También que hoy nos faltó orar por los líderes, por los gobernantes, que siempre estaremos orando por ellos. El culto de oración también los martes a través de esta red social del Facebook, los tendremos el martes. Empezamos en oración con la femenil y concluimos en culto de oración los martes en punto de las 7. Sean todos mis hermanos bendecidos por mi Padre Celestial, por mi Dios, que esta bendición llegue hasta cada uno de sus hogares y podamos disfrutar plenamente de este domingo, hayamos disfrutado en su palabra, y también todo el resto de la semana esté pendiente, porque esto ya no va a terminar. La oración sigue hasta que nos llame Dios a su presencia. Así es de que bendecimos este día y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque realmente nuestro Dios es real. Hay cosas que no comprendemos, pero yo sé que mi Dios es real y que siempre va a estar conmigo, aún, como decía el salmista, en valle de sombras y de muertes, Él estará con nosotros. Oramos y quedamos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, y queremos despedirnos pidiendo tu bendición. Danos tu bendición hoy, mi Señor. Danos tu bendición que llegue hasta los hogares allá lejanos, mi Señor. Bendíceles allá los hogares de Chihuahua y El Salvador. Bendice las familias y que puedan siempre toda tu iglesia y congregación alabar y bendecir tu nombre por las grandezas que tú haces en medio de nosotros y por nosotros, mi Señor. En Jesús oramos. Amén. Hasta luego.